ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Oye, una de las cosas buenas que tiene este trabajo, lo hemos comentado a veces fuera de micrófono, es que me obliga entre comillas, a leer muchos libros, cosa que si haces otro trabajo a lo mejor no encuentras el tiempo o se te olvida que hay que leerlo. Digo porque mañana es el día del libro, estaría bien que hiciéramos un elogio de la lectura. Sí, además este trabajo está bien porque tienes que leer muchos libros, tienes que leer muchos reportajes y encima te pagan por ello, con lo cual está muy bien. Se te pagan incluso por escribirlos, aunque sean malos a veces. Sí, en mi caso es cuando son malos. ¿Recuerdas o te viene a la cabeza algún libro que hayas leído recientemente que pudieras recomendar? Que no sea tuyo. No, libros no históricos, no, los míos no los recomiendo. No, a mí uno de los libros que más me gusta, hay uno que se llama de Danilo Kish, que es Una tumba para Boris Davidovich. Representa muy bien la locura de las dictaduras, da igual que el apellido que le quieras poner a las dictaduras, como la maquinaria acaba devorando a sus propios hijos. Pues yo, mira, voy a recomendar el último, o el nuevo, de Ignacio Martínez de Pisón, que estuvo en el programa la semana pasada, se llama Filek, no solamente porque la historia de un hombre que cometió toda serie de estafas durante la época anterior a la Guerra Civil Española, sino porque luego describe tan bien esos 3 años de guerra y ese nacimiento de la época franquista, ese gobierno que podía ser estafado con tanta facilidad, que podía llegar un austriaco y de repente venderles agua como si fuera gasolina para alimentar coches y se lo compraron. Está tan bien documentado, es un trabajo tan periodístico, además de literario, que creo que es una buena recomendación. Pero lo que hay que recomendar es leer, por encima de todo. Yo recuerdo una vez con Saramago en su casa, le dije que los periodistas, la literatura y el periodismo eran orillas del mismo río. Me miró y me dijo, más quisierais los periodistas. La literatura, la buena literatura cambia a las personas. Sí, me ocurren muy pocos periodistas, los hay, que sean grandes escritores. Desde luego se me viene a la cabeza Enrique González, que ha escrito libros maravillosos sobre las ciudades en las que ha vivido durante un tiempo. Hay buenos periodistas anglosajones que también han escrito buenos libros. Y en Latinoamérica hay muchísimos periodistas que han pasado a ser escritores y escritores que saben ser periodistas. Bueno, empezamos con lo nuestro porque además tenemos a un buen exponente de esto que acabas de decir. Venga. Vamos allá. Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque estamos... Que de hecho esta semana lo que hacemos es entrevistar a un hombre que vivió el embrujo de la política, ilusionado con la embestida revolucionaria de su país. Hoy es, como tantos otros, un hombre, seguramente nos lo contará ahora, desencantado con la evolución política de aquella revolución. Ahora es lo que siempre quiso ser, ahora es escritor. Dicen de él que hay 2 cosas que no soportaría que le hubiesen sucedido, que es haberse perdido la revolución y no dejar una obra literaria a su país. Ese invitado se encuentra en España porque el lunes 23 de abril recoge el premio Cervantes 2017 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, mañana, el día del libro. Es Sergio Ramírez, que es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Javier, muy bien y encantado de estar aquí con ustedes. Y te lo decía fuera de micrófono, pero una enorme enhorabuena porque es uno de los premios con mayor prestigio que hay en este país y es sobradamente merecido. Bueno, en toda la lengua, ¿no? ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta que es tan genérica que te va a costar mucho responderla. ¿Cómo le explicas a un español lo que es ahora Nicaragua? Bueno, un sueño frustrado, ¿no? Una revolución que se fue por la borda. Yo cuando entré en la aventura revolucionaria creí que no iba a ser así, que sería la primera revolución que se iba a salvar de la debacle. La debacle que sufrimos fue ética, fue moral, que es lo peor de todo al final. Y entonces la revolución, si sobrevive, será en forma de caricatura, si no, sería mejor olvidarse de ella, ¿no? ¿Qué es la revolución? Cuando hablas de la revolución, ¿hablas de una utopía, de una idea, de una serie de cambios que tienen que ver? Comienza por ser una utopía. A mí nunca me ha atemorizado la palabra utopía si me voy a
al diccionario que dice que la utopía es lo que no es posible hoy, pero podría ser posible mañana, ¿no? Eso me parece que es una definición perfecta. Y cuando las utopías se van por la borda, pues el hueco lo llena la desilusión, la desesperanza, la nostalgia. Entonces una revolución comienza por ser un ideal y después se vuelve un proyecto que intenta transformar una sociedad, a veces con resultados contrarios a lo que el proyecto original se propone, como es el caso de Nicaragua. ¿Las revoluciones pueden empezar desde dentro del sistema o tienen que venir siempre de la calle? No, comienzan de la calle y provocadas por la calidad del sistema que tienen los países, ¿no? Pero se necesitan muchas coincidencias para que una revolución como la que ocurrió en Nicaragua madure. Tiene que armarse un paisaje que está formado por muy distintos elementos, que si falla un solo elemento nunca llega a armarse, ¿no? Y claro, la revolución que vivió Nicaragua en 1979 fue la última del siglo XX, la última revolución armada triunfante del siglo XX en América Latina, y yo no veo en la perspectiva la posibilidad de que un fenómeno igual se repita. Ramón, es un privilegio contar con Sergio Armiz. Sí, porque tiene la historia de los dos lados, la historia de la realidad y la historia de la imaginación de lo que pudo ser. ¿Por qué las revoluciones duran tan poco y por qué las revoluciones tienden a meterse en los zapatos de lo que dejan? Bueno, cuando duran tan poco es porque se resuelven mal, y cuando duran mucho porque también se resuelven mal, ¿no? Yo creo que la única manera de que una resolución se resuelva bien es por medio de la democracia, como ocurrió originalmente con la revolución en Nicaragua en 1990. No hay que olvidar que el poder que se conquistó por las armas 10 años antes se entregó por medio de las urnas a quien legítimamente ganó las elecciones, que fue la señora Chamorro. Allí vino el fermento de la descomposición, el fermento provocado por la codicia. La codicia mató a la revolución, una revolución que se había propuesto que la propiedad fuera común para todos dentro de esta gran utopía, terminó siendo la propiedad de pocos. Eso es lo que mató éticamente la revolución. ¿La codicia es lo que comúnmente definimos como el capitalismo? No, el capitalismo es una forma generalizada de organizar una sociedad. Yo me refiero a la codicia personal de alguien que toma lo que no le corresponde, que se enriquece a costilla del Estado, de negocios mal habidos. Esa filosofía del dinero fácil que ha comenzado a imperar en América Latina y que ha sido tan atroz, como si se tratara de una piel purulenta que viste la democracia. Fijémonos en qué país no hay hoy en día presidentes perseguidos, prófugos o en la cárcel por motivo de la corrupción. Esta compañía brasileña Odebrecht globalizó la corrupción en América Latina, corrompió a todo el mundo más allá de las ideologías, porque antes hablábamos de izquierda como sinónimo de ética, y hoy ya no es posible establecer esa frontera. ¿Y qué nos queda? Porque ahora Lula ha entrado en prisión, José Mújica entró en la presidencia de Uruguay y salió como entró, que parece ser que es el único símbolo. Nos queda Mandela, por supuesto, la gente que ha muerto, pero ¿cuáles son los símbolos éticos que podría tener la izquierda latinoamericana para decir esta bueno, me has mencionado uno, Mujica, ¿no? Pues yo creo que la señora Bachelet se le pueden achacar muchos errores, pero no ninguno que tenga que ver con la corrupción, salvo ese caso desgraciado con su hijo, que tuvo esa debilidad de madre en determinado momento, ¿no? Pero yo creo que los ejemplos, desgraciadamente, abundan más los ejemplos de corrupción que los ejemplos de honradez. Se va a cumplir ahora 50 años del mayo del 68, de la primavera de Praga, de los estudiantes mexicanos. Quizás el movimiento de mujeres global sea la herramienta para resetear la sociedad desde un punto de vista ético. Eso me parece que es muy importante, porque me parece que está ocurriendo algo irreversible en la historia de la humanidad, que es esta, vamos a ver, exposición que las mujeres han hecho en todo el mundo de los abusos sexuales que habían sido callados dentro de esta sociedad patriarcal que pese a todo seguimos viviendo. Y yo creo que esta situación se vuelve irreversible, y esta es una gran conquista.
el hecho de parar los abusos sexuales, la impunidad de los abusos sexuales, y esto me parece que va a ayudar a una reconsideración del papel de la mujer en la sociedad. Escuchábamos al principio la música de los Tigres del Norte, que nos contaba Sergio que era la música que él escuchaba con Daniel Ortega en los primeros días de la Revolución. De aquellos años todavía conserva a un gran amigo, que es el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Él también pasó por este programa, por esta mesa, y manteníamos este diálogo con él sobre Ortega. ¿Tiene usted contento, Daniel Ortega? ¿No ha querido venir a la cumbre? Porque estaba usted aquí. ¿Cómo? No entiendo. Sí, Daniel Ortega no quiso venir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz porque estaba usted en España y había recibido un premio y parece que no quería cruzarse con usted. Primera noticia que tengo, pero está bien, pues. Nada tenemos en común ahora. Usted... Y fueron uña y carne, ¿no? ¿Mm? Estuvieron muy cercanos ustedes. Ah, sí, tuvimos una misma revolución que fue muy bella. Para mí la revolución más bella que ha habido, para muchos otros también. Y el mundo entero le tuvo gran cariño, gran solidaridad a esa revolución. Pero ya no existe. Yo he escrito 3 tomos de memoria, el tercer tomo es sobre la revolución y se llama La Revolución Perdida, porque ya no es revolución. La revolución perdida, decía Ernesto Cardenal. Sí, está muy bien definido, ¿no? Sí. Usted abandonó el Frente Sandinista en enero del 95 por diferencias ideológicas que también tuvo con Daniel Ortega, como Ernesto Cardenal, amigo con el que hizo la revolución, actual presidente de Nicaragua. Observando la deriva autoritaria de Ortega, ¿cómo puede cambiar tanto un político? Esta es la pregunta. ¿Cambia el cargo más al político que el político al cargo? Yo creo que esa es una pregunta que se debe hacer siempre a los novelistas, ¿no? Que se ocupan de los cambios que sufre el ser humano, porque es muy sencillo responder diciendo, no, es que siempre fue así. No, los seres humanos evolucionan de muy distintas maneras. Algunos se mantienen aferrados a sus viejos ideales, como acabamos de escuchar a Cardenal, que fue un artífice de la revolución desde la palabra, porque la revolución en Nicaragua yo no me la puedo explicar sin Ernesto Cardenal y sin Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía le puso música a la revolución, le puso la banda sonora. Y la puso en el mapa, la revolución. Y Ernesto Cardenal le puso la poesía, ¿no? La poesía que la revolución en Nicaragua tuvo. Entonces, esa revolución se perdió, tal como Ernesto lo está diciendo, ¿no? Al final la ética está en la heterodoxia. La ortodoxia es lo que corrompe, ¿no? El momento que te metes en el mainstream Es que la ortodoxia es siempre obsoleta. Es decir, la ortodoxia significa que alguien no está dispuesto a cambiar su pensamiento y aceptar que el pensamiento necesariamente tiene que cambiar y que la duda es la que cambia a la humanidad. Es decir, que uno siempre debe tener más preguntas que respuestas, pero el que cree que tiene todas las respuestas y ninguna pregunta se vuelve necesariamente ortodoxo y conservador, aunque haya sido revolucionario. Y entonces después piensa que su misión en la vida es sagrada, que es quedarse en el poder para siempre. Eso también es ortodoxia. Pero eso no viene del marxismo. Eso viene de la vieja historia de América Latina, donde hemos tenido caudillos embaratíos siempre, ¿no? Si Sandino pudiera ver en lo que se ha convertido en Nicaragua, ¿qué pensaría? Hay una frase de Sandino que yo nunca olvido y ya cuando Sandino había entregado las armas, y que es lo que le costó la vida, en sus campamentos de guerrilleros, lo entrevistó un periodista vasco, Ramón de Belastegoitia, en 1933, y una de las respuestas que le dio me parece que es muy significativa, cuando le dijo, hablando de que si un hombre como él debería tener o no propiedades, y Sandino le contestó, yo no tendré nunca propiedades. Yo no entré en esta lucha para hacerme millonario, y yo no tengo nada ni aspiro a tener nada. Esta casa donde estamos es una casa de mi mujer. Mucha gente dice que eso es necedad, pero yo creo lo contrario. Ese es Sandino. Es decir, el ideal no puede ser contaminado con la codicia. Pues frente a eso, anda que no están llenos los banquillos de los juzgados de políticos que se dejaron perder a la codicia. Y otros en que todos andan los huyendo, países. sí, y otros que andan huyendo. Ahí está refugiado el expresidente de El Salvador, Funes, encontró refugio en Nicaragua. Otros gobernantes guatemaltecos como Serrano encontraron refugio en Panamá. Es usted muy elegante por no mencionar a ningún español, pero también los hay aquí, ¿eh?
¿Cuál es el papel que tienen los intelectuales y los escritores en la vigilancia de estos políticos para que no caigan en la codicia? Yo creo que el papel de un escritor no es dar soluciones, sino exponer situaciones. Yo creo que poner el dedo en la llaga es el deber de los escritores. Yo creo que puede haber buenos escritores que se callan, que se dedican a hacer una obra literaria muy buena. Yo siempre he pensado que además del papel de escribir bien, porque ese es mi primer papel como escritor, yo tengo un deber ciudadano que es el de hablar y señalar lo que a mí me parece que no está bien en la vida pública en términos críticos. Bien podría no hacerlo, pero yo siento que ese es un papel paralelo al que yo cumplo como escritor. Está muy bien, porque el otro día conversábamos sobre cómo al mundo le faltan intelectuales. Ya uno no sabe lo que son intelectuales. Antes era más fácil saber quiénes eran, ¿verdad? Sí, en el siglo XIX. Bueno, Voltaire creó esta condición del intelectual que se ocupa de todo, ¿no? Que no solo escribía piezas de teatro, novelas sarcásticas como hacía Voltaire, sino que Voltaire escribió más de 30.000 cartas sobre asuntos públicos, críticos de lo que ocurría en el sistema judicial, en la vida política. Vivió huyendo del poder real porque lo perseguían, y esto lo repitió después, se repitió mucho en el siglo XIX. Bueno, el ejemplo de Solano, o en el siglo XX Saramago, Carlos Fuentes, fueron gente que nunca se cayó. Me parece que este es el modelo del intelectual para mí, el que no se calla. El que no se calla. Escritor en Alfaguara, el último libro publicado se llama Ya nadie llora por mí, hace un año. Colabora habitualmente con El País, es director desde 2004 de una de las revistas electrónicas de referencia en América Latina, que es carátula.net. No para, está pluriempleado. Esto está muy bien. Pero en fin, sobre todo sigue escribiendo y sigue trabajando en aras de un futuro mejor, que es lo importante. Y mañana, como decía, este escritor y ex vicepresidente de Nicaragua recibe el Premio Cervantes 2017 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Es el día del libro, así que recomiéndanos uno para mañana. Hay un libro que acaba de publicarse en Random House que se llama Moronga, que eso es un libro que trata de los exiliados salvadoreños en El Salvador, en los Estados Unidos, los exiliados salvadoreños en los Estados Unidos, que el autor es Horacio Castellanos Moya, que es uno de los buenísimos escritores que tenemos en Centroamérica. ¿Y se llama cómo otra vez? Moronga. Moronga, pues... Sí, moronga es como se llama la morcilla en Centroamérica. Ah, mira, pues salvadoreños en Estados Unidos hay grandes comunidades y gente por muy eso trabajadora. También la literatura tiene que ver con otros escenarios que no son los tradicionales. Y ahora los Estados Unidos es un escenario de la literatura centroamericana, así como lo es de la literatura dominicana, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí. Sergio Ramírez, gracias por venir. Muchas gracias. Y mucha suerte y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego, Ramón. Los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones y los que van a pasar y los que van a casarse para poder arreglar. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.